Buenas gente, hoy os traigo un vídeo que me apetecía mucho hacer, que es de los errores de la teoría keynesiana. Espero que os guste. Vale, ¿quién era John Maynard Keynes? Pues era un economista teórico y ejerció como un profesor en la Universidad de Cambridge. Nació en el Reino Unido el 5 de junio de 1883 en Cambridge. Formó parte de la delegación británica en la Conferencia de Paz de París y estaba en contra del abusivo Tratado de Versalles, porque él consideraba que no era justo para los alemanes y que traería consecuencias. En 1922, 1923 y 1930 publicó libros sobre la teoría del dinero y reformas monetarias, y sus medidas se pusieron en los años de la Gran Depresión. Bueno, como vemos, su obra supuso una revolución en el mundo de la macroeconomía y hoy en día mucha parte de Europa y del mundo sigue el modelo keynesiano, pero sobre todo en Europa, a excepción de países muy liberales, como sería el caso en Europa de Dinamarca y Suecia. Pero habría un par más, pero la mayoría de países siguen políticas keynesianas. Una teoría basada en el consumismo, porque la base de su modelo económico se basa en el consumo. Los liberales se basan en el ahorro. Keynes expresó que si aumenta la renta de las personas, aumenta el gasto de estas en bienes o servicios. Pues bueno, Keynes estudió la propensión marginal al consumo y cuál es el efecto en la economía. Y claro, y calculó cuánto consumo de una persona es incrementado al subirle una unidad monetaria más allá de su renta disponible. Claro, si la renta es alta, la persona está más dispuesta a gastar que, por ejemplo, un trabajador que tiene un salario menor, por así decirlo. Y él considera de que si el trabajador cobra más, si el empresario cobra más y el terrateniente cobra más, pues está claro que él considera que la mayor parte de ese incremento de renta se va a materializar en consumo. Vale, la renta estática keynesiana óptima. Vale, yo he hecho un gráfico de un 80% y un 20%, pero esto podría ser un 75% perfectamente, esto un 25%, o sea, lo he hecho un poquito a ojo. Pero, ¿qué simboliza? Que para un keynesiano, o para Keynes en sí, para que la economía vaya bien, tienes que gastar la gran parte de la renta que tienes, que, bueno, renta salario, la mayor parte, y ahorrar lo mínimo posible. O sea, como más pequeño sea el ahorro y más lo sea el consumo o gasto, mejor. Porque así, con el gasto, el dinero se mueve por la economía. Porque considera que el ahorro evita que ese dinero se mueva por la economía. En cambio, la renta estática liberal óptima considera que tú tienes que ahorrar la gran parte y tienes que gastar menos, o sea, tienes que gastar una pequeña parte. Como digo, es un 20-80, pero puede haber variaciones, o sea, no os creáis o sea, lo he puesto como ejemplo. Pero, claro, porque los liberales consideran que para gastar primero tienes que ahorrar, tener una política más conservadora, más de ahorrar dinero y no arriesgarte tanto. En cambio, los keynesianos, como dicen que no es necesario el ahorro para ejercer el consumo, ejercer el gasto, porque tú puedes pedir un crédito, pues que te animes a hacerlo.
Vale, renta total. Vale, en la renta total hay dos cosas muy importantes. Hay el ahorro, que es lo que no consumo hoy, lo consumo en un futuro. Porque claro, si tú tienes en una caja fuerte 100 euros, pues esos 100 euros los vas a gastar en un futuro. Imagínate que tú cobras 1000 euros. Y de esos 1000 euros gastas 800 y 200 lo dejas en el banco. Esos 200 los vas a gastar en un futuro. Has renunciado a gastarlos hoy para poder gastarlos mañana. En cambio, el gasto es lo que se consume hoy, pero no se puede consumir en un futuro. Vamos, pongamos que tú cobras 1000 euros netos. Y tú decides estos 1000 euros netos que has cobrado destinarlos al gasto todos. ¿Qué pasa? Que tú has consumido hoy esos 1000 euros, pero no podrás consumir esos 1000 euros mañana porque tendrás que recuperarlos porque ya los has usado previamente. O sea, lo que quiere decir es que el ahorro es renunciar a consumir hoy para consumir en un futuro, y el gasto considera en que has consumido hoy, pero que no podrás consumir esa cifra en un futuro. Porque tienes que devolver ese dinero. Por ejemplo, pides un préstamo de 3000 euros para comprarte un coche. ¿Qué pasa? Que tú cuando tienes ese préstamo, tienes esos 3000 euros, te compras el coche, vale. Has consumido el coche hoy, has consumido esos 3000 euros hoy, pero esos 3000 euros no los podrás consumir mañana ni en un futuro cercano porque esos 3000 euros es como si del futuro te hubieran traído los 3000 euros. Y tú, todo el tiempo que estarás devolviendo esos 3000 euros, no los tendrás disponibles para gastar. Vale, lo anterior es verdadero, pero no se corresponde a una realidad actual. Vale, si pongamos que todo el mundo pide un préstamo a 40, 60 años para comprar una casa, el sector de las casas subirá de posición, ya que la gente comprará muchas casas. Pero como se tiene que devolver a 40 años, pasa lo siguiente. El banco tarda mucho en recuperar los préstamos. Por tanto, llega un punto en el que no puede dar más por liquidez. Por tanto, ya no se venderán las casas ya construidas. Por lo tanto, bajarán los precios porque si la gente no puede pedir un préstamo para comprarse la casa, pues está claro que van a intentar vender esas casas a menos precio con tal de sacárselas de encima y poder pagar los costes de la empresa constructora. ¿Y qué pasa? Que el sector que ha aumentado artificialmente se vendrá abajo, lo conocido como burbuja inmobiliaria. Que llega a un punto en el que, claro, has construido a lo mejor casas que valen 400.000 euros o esto, has pagado a los trabajadores, has pagado el material y todo, pero como no hay demanda de esas casas, pues esos costes se acaban jugando en tu contra y hundiéndote el mercado. Que podría haber pasado con cualquier otro sector. Pero bueno, el ejemplo más claro es la burbuja inmobiliaria que sufrió España y que volvemos a sufrir otra inevitablemente. Crítica de los liberales. Los liberales creen en el ahorro porque consideran que para gastar hay que haber ahorrado antes, y el consumismo keynesiano, como para el consumismo keynesiano no hace falta que haya un ahorro para ver un consumo porque tú puedes pedir un crédito y tal, esto, como hemos visto anteriormente, genera burbujas que nos acaban llevando a la crisis. Porque esos préstamos, esas deudas, hay que devolverlas. Y claro, y si se hace una mala gestión, pues al final acaba reventando y nos vuelve a llevar a la crisis. Porque los liberales dicen que las crisis se producen por devolver un dinero en la economía que es inexistente, porque hemos gastado un dinero que no hemos ahorrado previamente. Y para sanearse la economía necesita ese periodo de crisis y posterior recuperación. Porque es lo que tiene el modelo keynesiano, que tiene épocas de bonanza y épocas de crisis. Este punto os va a gustar a muchos. El peligro del incremento de renta.
La renta no puede subir por SMI, la renta debe subir según la teoría liberal. Cabe destacar que este es un punto que yo he añadido, pero que me apetecía expresarlo en el tema que estamos exponiendo ahora mismo. Si la renta sube por SMI, vale, todo esto no lo dice Keynes, lo dice el mercado y las normas de hoy en día, pero bueno, me apetecía recalcarlo, de que el peligro de incremento de renta y esto, para Keynes, subir el SMI pues sería una medida que, vamos, que él haría encantado de la vida, ¿sabes? O sea, él haría lo de subir el SMI. El SMI, las subidas de SMI, le encantan al keynesianismo. Pero bueno, pero se equivoca porque la renta debe subir según la teoría liberal, por las razones que voy a exponer ahora. Si la renta sube por SMI, como la sube el gobierno, no se corresponde al valor de trabajo de rentabilidad según el mercado. Crea destrucción de empleo, ya que esa subida no es por incremento de la actividad de la propia empresa y es un sobrecoste. Una vez el SMI sube, como las empresas no querrán perder el margen de beneficios, por ejemplo, pongamos que una empresa tiene un margen de beneficio del 30% y tú le subes el SMI, la empresa va a querer seguir ganando ese 30% y no lo va a perder porque le hayan subido el salario mínimo a tus trabajadores. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que los productos van a subir. ¿Por qué? Porque no quiere asumir esa pérdida, quiere seguir ganando el 30%. ¿Y qué pasa? Que, claro, como el SMI es una cosa que afecta a la economía entera de cualquier sector, los incrementos de los productos, porque claro, tú tienes que pensar que si incrementa el precio de los productos y tú cobras más, vas a seguir cobrando lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque pongamos que de 900 euros has pasado a 1000, si todas las cosas suben, pues de esos 1000 euros, cada vez que te compres, vayas a hacer la compra o vayas a hacer algo, ese dinero de incremento se te va a restar a lo que has ganado. Por lo tanto, estarás ganando lo mismo que ganabas antes. O menos por las tablas del IRPF. Y la última y no menos importante, que la pérdida de competitividad de las empresas frente a otras de otros países con menos costes, pues te juega una mala pasada, como por ejemplo en el sector agrario de España. ¿Por qué? Porque está claro, porque si tú tienes que competir contra otros países, por ejemplo, los agricultores tienen que competir contra Marruecos, tienen que competir contra países que tienen unos costes laborales muy bajos y tal, tener que pagar un SMI que mina sus posibilidades de rentabilidad porque no pueden vender más altos los productos porque si no nadie los compra, pues obviamente juega en contra del propio sector, de la propia empresa y no es bueno. Vale, diferencia de subida. Vamos a pasar a lo que pasa si no sube por SMI, si sube por efecto del mercado. Si la renta sube por el efecto del mercado, porque el paro baja y las empresas tienen que pelear entre sí para conservar a esos trabajadores, los salarios aumentan por la competitividad, la eficiencia de los trabajadores y no crea desempleo. Aparte, los países del mundo con más salario precisamente son aquellos que no tienen SMI, como sería el ejemplo de Dinamarca y el ejemplo de Suecia. Pasemos a la trampa de subir SMI porque los precios suben más que los salarios. Es que está claro. Vamos a ver. Los políticos nos convencen de subir el SMI porque el nivel de vida se encarece, pero lo que no te cuentan es que ellos están sobreendeudados. Esas deudas del gobierno, sumado a que el 70% del precio del petróleo son impuestos,
pues eso distorsiona el mercado y hace que los precios suban por los costes.